Cuando Jack vuelve a casa con un puñado de frijoles extraños a cambio de la única vaca que tenían, su madre no puede evitar reaccionar con incredulidad, rabia y una gran desilusión. Y sin embargo, desde un punto de vista espiritual, Jack acaba de hacer el intercambio más significativo que existe. Ha dejado atrás lo material para abrirse a lo místico. Esa vaca representa mucho más que un animal. Simboliza estabilidad, sustento y el modo de vida tradicional, todo aquello que pertenece al mundo físico y tangible. Era su fuente de alimento, ingresos y previsibilidad. Cambiarla por unos frijoles aparentemente inútiles puede parecer una locura desde el sentido común, pero justo ahí es donde las grandes tradiciones espirituales insisten. Debemos estar dispuestos a hacer exactamente eso. Todo verdadero camino espiritual comienza con una elección radical, el momento en que uno suelta lo que el mundo considera valioso y se lanza hacia lo desconocido. En este caso, los frijoles son mucho más que legumbres. Representan la fe, la intuición y la chispa de algo inmenso que vive dentro del alma. Son como esa semilla de mostaza que mencionó Jesús. Pequeña, sí, pero con el potencial de transformarse en algo gigantesco. En lo cotidiano se esconde lo sagrado, y solo quienes tienen una visión espiritual pueden reconocer ese valor oculto. En esta historia, Jack asume el papel del buscador espiritual. Alguien que, aunque no entiende del todo lo que está ocurriendo, responde al llamado de algo más grande. Su disposición a dejar atrás una seguridad concreta en favor de un misterio intangible refleja una enseñanza profunda que los místicos han compartido durante siglos. El verdadero viaje del alma no empieza con respuestas, sino con rendición. Este es el salto de fe. Aceptar lo que escapa a la lógica, lo simbólico, lo misterioso y sagrado que trasciende las normas del mundo físico. La reacción de su madre, llena de enojo, es una imagen clara de la resistencia que todos enfrentamos, ya sea en el exterior o dentro de nosotros mismos. Cuando empezamos a poner lo espiritual por encima de lo material, es común que los demás lo vean como una tontería. Los amigos pueden decir que estás loco, la familia puede pensar que estás perdiendo el juicio, y tu ego, sintiendo que pierde el control, puede rebelarse con fuerza. Pero nada de eso disminuye el poder de esos frijoles. De hecho, muchas veces es justo ante ese conflicto cuando lo divino se revela con más fuerza. Este momento de la historia no se trata solo de Jack. También se trata de ti. ¿Tú ya entregaste tu vaca? ¿Has soltado lo que conoces para explorar lo que podrías llegar a ser? El viaje espiritual requiere ese tipo de cambio, y aunque al principio puede sentirse como una pérdida, en realidad es el comienzo de algo sagrado, la siembra de una semilla que, si se cultiva con cuidado, puede crecer más allá de todo lo que jamás imaginaste. Esa semilla no tarda años en desarrollarse, echa raíces de un día para otro, y al amanecer ha brotado una planta de frijol tan enorme que se eleva hacia las nubes. No estamos hablando de un crecimiento cualquiera, es como una explosión de energía divina, un canal que conecta el suelo con el cielo, el cuerpo con el espíritu, lo consciente con lo inconsciente. En términos espirituales, este es un momento de despertar, el instante en que el potencial divino, sembrado en lo más profundo del alma, empieza a elevarse. El tallo de frijol simboliza algo mucho más grande que una simple planta. Muchas tradiciones espirituales utilizan imágenes verticales, escaleras, árboles, montañas, torres, para representar el Axis Mundi, ese centro sagrado que une el mundo de abajo con el de arriba. Es un puente entre realidades.
En la Biblia, por ejemplo, Jacob sueña con una escalera que llega hasta el cielo, por la que suben y bajan ángeles. En el hinduismo se habla de la energía Kundalini, que reposa enroscada en la base de la columna vertebral y asciende a través de los chakras como una serpiente o una enredadera hasta alcanzar la iluminación. El tallo de Jack tiene esa misma energía simbólica. Es el camino ascendente del alma. Pero hay un detalle clave. Jack no se queda mirando. Él escala. Y eso nos recuerda algo fundamental. El viaje espiritual no ocurre solo. Hay que recorrerlo. El crecimiento ocurre en un instante, tan rápido y silencioso como lo hace la gracia. Pero incluso cuando la oportunidad se presenta, somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de ascender. Esa subida representa el conjunto de prácticas espirituales que nos toca abrazar. Hablamos de oración, meditación, introspección, silencio y servicio desinteresado. El camino nunca es completamente recto. A veces se curva, se enreda, pero siempre sigue apuntando hacia lo alto. Y para recorrerlo se necesita confianza, constancia y una buena dosis de valentía. Especialmente cuando comenzamos a alejarnos del terreno familiar y nos aventuramos en los dominios misteriosos del espíritu. Mientras Jack escala, va dejando atrás todo lo conocido, su infancia, a su madre, su hogar y también una versión anterior de sí mismo. Este es el rito de paso que todo buscador del alma debe atravesar. Subir implica soltar, ir más allá de lo que uno ha sido y abrirse a la transformación. Como ocurre en tantas historias sagradas, ya sea la subida al monte Sinaí, al Olimpo o al monte Kailash, cuanto más asciendes, más debes rendirte. Lo que Jack está escalando no es solo una tierra suspendida en el cielo, es un nuevo nivel del ser. El mundo sobre las nubes representa el plano espiritual, el hogar de los arquetipos, los principios sagrados y las verdades profundas. Pero solo quienes se atreven a subir por ese tallo, guiados por la fe y alimentados por un deseo auténtico, pueden llegar a ese lugar. Así que hazte esta pregunta. ¿Cuál es tu tallo de frijol? ¿Qué sendero espiritual te está invitando a subir? ¿Estás listo para soltar el suelo firme, tus miedos, tu ego y tus apegos para elevarte hacia una verdad más vasta que cualquier cosa que hayas conocido? Porque, igual que le sucedió a Jack, una vez que comiences a ascender, ya no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. Cuando Jack alcanza la cima del tallo, se encuentra con un mundo totalmente distinto al que conocía. Es un reino flotando por encima de las nubes, cargado de misterio, peligro y una energía espiritual palpable. Y allí es donde aparece el gigante. Para la mayoría, el gigante es simplemente el malo del cuento. Un ser enorme, avaro y feroz, que acapara riquezas y devora a quienes se cruzan en su camino. Pero dentro del lenguaje simbólico del mito y la espiritualidad, este personaje representa algo mucho más profundo. El gigante es una figura arquetípica que encarna nuestra sombra interna. En términos de psicología junguiana, la sombra es esa parte de nosotros que permanece oculta, que no queremos ver. Nuestros temores, heridas, enojos, celos y culpas. Son nuestros propios monstruos interiores, aquellos que vigilan celosamente los tesoros más auténticos de nuestra alma. Se ven grandes, imponentes, incluso amenazantes. Pero eso no los hace malvados. Son fragmentos del ser que han sido rechazados, incomprendidos. Y si tenemos el coraje de enfrentarlos y la conciencia de integrarlos, pueden convertirse en una fuente inmensa de poder, sabiduría y redención. El encuentro de Jack con el gigante no es una coincidencia, es un paso inevitable.
cualquier alma que se aventure en el camino sagrado, que busque elevar su conciencia, terminará por toparse con su propia sombra. Esta confrontación tiene diferentes nombres en distintas tradiciones: la noche oscura del alma, la travesía en el desierto, el retiro del profeta o la lucha con el dragón. Es un momento de transformación profunda, donde el alma se ve obligada a mirar sus aspectos más oscuros antes de poder acceder a su luz más brillante. El gigante custodia un cofre de tesoros: oro, una arpa mágica y una gallina que pone huevos de oro. Pero en el fondo, estos tesoros no son suyos. Representan el verdadero patrimonio de Jack, símbolos de su abundancia interior, su creatividad sagrada y su potencial espiritual. Como muchos de nosotros, Jack los había perdido hace tiempo, sepultados bajo capas de miedo, culpa, heridas y condicionamientos. El gigante es el guardián de esas riquezas olvidadas, esa voz interna que susurra: no eres suficiente, no te atrevas a brillar, te castigarán si reclamas tu verdad. Y aún así, Jack no escapa corriendo. En lugar de huir, se oculta, espera pacientemente, observa. Luego, con determinación, recupera lo que siempre le perteneció. No es un acto de robo, es un gesto profundo de restauración espiritual. Cuando nos enfrentamos a nuestro propio gigante interior, no lo vencemos con violencia ni con odio. Lo trascendemos con consciencia, con fuerza interior y presencia. Jack no derrota al gigante en medio del castillo, ni lo confronta directamente en una batalla. Simplemente toma lo que es suyo y comienza su viaje de regreso. Pero incluso eso requiere valentía, porque mirar cara a cara a nuestra sombra nunca es fácil. Significa entrar en esos rincones que preferiríamos evitar, recuerdos que enterramos, emociones que ignoramos, aspectos de nosotros mismos que nos enseñaron a ocultar por vergüenza. Y, sin embargo, solo allí, en lo más profundo de la guarida del gigante, el vientre simbólico de la bestia, es donde encontramos lo que siempre ha sido nuestro: nuestra voz, nuestros dones sagrados, nuestra luz más pura. No es coincidencia que el gigante perciba la presencia de Jack y pronuncie aquellas palabras inquietantes: fi, fi, fo, fum, huelo la sangre de un inglés. La sombra siempre detecta cuando la conciencia se acerca. Cuando empezamos a despertar, nuestras heridas ocultas comienzan a moverse. Cuando tratamos de recuperar nuestro poder, el ego se sacude. Esta es la respuesta natural del inconsciente: resistirse a ser revelado. Pero el camino espiritual no se trata de huir de la oscuridad, sino de iluminarla. Y solo cuando entramos de lleno en ella, somos capaces de llevar la luz. En muchos mitos antiguos, el héroe debe robar el fuego de los dioses, bajar al inframundo o enfrentar a un guardián temible. Pero esto no es un robo cualquiera, es un acto iniciático. Los tesoros que se toman no le pertenecen al guardián, nunca lo hicieron. Son partes esenciales del alma, arrebatadas y escondidas por el miedo. Lo que Jack hace simboliza un regreso a su centro, a su esencia más auténtica. Entonces te pregunto, ¿qué gigante vive en tu interior? ¿Qué parte de ti guarda los tesoros que te han sido negados? ¿Estás dispuesto a subir por ese tallo invisible y enfrentarte a aquello que te ha convencido de que no mereces brillar? Porque ese gigante no aparece para destruirte. Está allí para desafiar tu valor. Y una vez que lo enfrentes, te darás cuenta de algo poderoso. El tesoro más grande no era el oro, ni el arpa, ni los huevos. Era descubrir que tú siempre fuiste más grande que tu miedo. Cuando Jack huye de ese reino en las alturas, cargando los tesoros que ha recuperado, surge una nueva pregunta. ¿Qué representan realmente esos objetos? Si los tomamos literalmente,
tenemos una arpa mágica, una oca que pone huevos de oro y montones de riquezas. Elementos que en un cuento parecen simplemente símbolos de fortuna. Pero si observamos con ojos espirituales, nos damos cuenta de que no estamos ante riqueza material. Estos tesoros son representaciones de algo mucho más profundo: la herencia divina del alma. Cada objeto que Jack recupera tiene un significado espiritual potente. Comencemos por el arpa dorada. En las mitologías y escrituras, el arpa suele asociarse con la música celestial. Es la voz de lo eterno, el eco de la armonía universal. El rey David tocaba el arpa para calmar los tormentos de Saúl. Orfeo encantaba incluso a los dioses con su lira. El arpa de Jack no es solo mágica, está viva. Emite melodías, genera belleza. Simboliza la energía creativa del alma, esa frecuencia única que todos llevamos dentro. En un nivel espiritual, representa nuestra capacidad para sintonizar con la música del universo, de crear armonía, incluso en medio del caos. Cuando Jack la toma, no está robando un instrumento, está recuperando su voz, su vibración esencial, la melodía única de su espíritu. Este es un momento de profunda afirmación espiritual. Jack ya no es ese niño mudo o invisible. Ahora es un canal vivo de expresión divina. Y nosotros también podemos serlo. Cuando sanamos nuestras heridas y rescatamos lo sagrado en nosotros, comienza a brotar la canción para la que fuimos creados. Esa que el universo lleva tanto tiempo esperando escuchar. Luego está la oca de los huevos de oro. A primera vista puede parecer absurda o fantástica, pero su simbolismo es muy claro. Es una fuente viva de abundancia. No da riqueza una sola vez, sino que la produce sin cesar. Representa la abundancia espiritual sostenida, una riqueza interior que no puede agotarse ni ser arrebatada. En las culturas ancestrales, las aves solían representar al alma en vuelo o a los mensajeros del mundo divino. Así, la oca en esta historia no es solo un animal fantástico, simboliza una verdad esencial. Nos recuerda que la abundancia real no viene de fuera, sino que brota desde adentro, desde esa fuente sagrada que habita en lo profundo del alma. Cuando reconoces que tú eres la fuente, ya no necesitas salir corriendo detrás de la riqueza. Desde una perspectiva espiritual, los huevos de oro no son objetos materiales. Son momentos de claridad, de sanación, de guía interior. Son destellos de inspiración divina, los frutos naturales de un alma que vive en coherencia con su verdad. La oca nos enseña que, al reconectar con nuestro poder espiritual, nos transformamos en un terreno fértil donde los milagros pueden florecer. Dejamos de mendigar, de aferrarnos o de forzar. Comenzamos sencillamente a generar. Y luego está el oro. Ese metal brillante, elemental, ha sido durante siglos símbolo de pureza, transformación y realización. En la alquimia, el oro es más que un metal precioso. Representa el estado más elevado del ser, la famosa piedra filosofal, la manifestación del alma realizada. El oro de Jack, sin embargo, fue robado y escondido por el gigante. De forma similar, nuestra propia luz espiritual a menudo queda enterrada bajo capas de dolor, vergüenza y años de desconexión. Cuando Jack finalmente recupera ese oro, no solo está recuperando riqueza, está reclamando su luz interior, esa chispa divina que siempre fue suya, la esencia misma de Dios en él, imposible de borrar o quitar. Y aquí está la clave. Jack no obtiene estos tesoros por avaricia, ni los conquista con violencia. Los recuerda, los reclama, los reintegra. Este es el corazón del camino espiritual. No se trata de volverse alguien nuevo, sino de recordar lo que siempre fuiste. Jack no encuentra nada que no haya sido suyo desde el principio. El arpa, la oca, el oro.
No son regalos que le llegan desde fuera, sino fragmentos de su divinidad olvidada, escondidos entre las nubes, protegidos por el miedo, esperando ser llevados de nuevo a casa. Cuando desciende por el tallo, ya no es el mismo muchacho que lo subió. Ha despertado, ha recuperado su voz, su abundancia, su luz esencial. Esa es la verdadera recompensa de recorrer el sendero del alma. No es fama, éxito o reconocimiento externo. Es algo mucho más profundo, la sensación de plenitud, de saber que tu vida, tu ser y tu propósito están alineados en armonía. Todos nosotros de alguna manera somos como Jack. Llegamos a este mundo con dones sagrados, nacemos íntegros, pero en el camino nos olvidamos, nos perdemos en el ruido. Nuestros tesoros son arrebatados por el miedo, las heridas y el ego. Y sin embargo, el sendero nunca desaparece del todo. El tallo de frijol, esa vía hacia lo sagrado, siempre está ahí, esperando crecer desde un simple acto de fe. Allá arriba, más allá de las nubes, nos esperan los regalos que creíamos perdidos. La pregunta es, ¿te atreverás a escalar? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo para recordar quién eres en realidad? Porque cuando recuperes tu arpa interior, tu alma comenzará a cantar. Cuando reconectes con tu oca, dejarás de perseguir la abundancia, y ésta comenzará a emanar de ti. Y cuando tomes el oro entre tus manos, recordarás que siempre fuiste divino. Y justo en ese momento, cuando Jack desciende con prisa por el tallo, los tesoros a salvo en sus brazos y el gigante enfurecido pisándole los talones, llegamos al punto culminante de la historia. Y aquí llegamos tal vez al momento más incomprendido de toda la historia. Jack no se limita a bajar del tallo y celebrar su victoria. En cambio, toma un hacha, corta el tallo, y el gigante cae con estruendo hasta su muerte. Para muchos, esto parece la escena clásica del héroe que vence al villano, el bien derrotando al mal. Pero si miramos más allá del relato superficial, descubrimos que aquí sucede algo mucho más profundo. Jack realiza un acto sagrado de separación. No está rompiendo su vínculo con lo divino, sino liberándose de una ilusión. El tallo de frijol, que una vez fue el puente hacia lo alto, ya no es necesario. Cumplió su función. Despertó su alma, lo condujo hacia su prueba, y ahora es momento de volver al mundo de abajo, como alguien transformado. Este patrón no es nuevo. Se repite una y otra vez en las grandes tradiciones espirituales. El héroe siempre regresa. Moisés baja del monte Sinaí. Buda, tras su iluminación, vuelve a compartir lo que ha comprendido. Jesús desciende de la montaña no solo con palabras, sino con amor y propósito. No regresan por ellos mismos, sino para compartir algo sagrado con el mundo. El regreso de Jack representa esta integración. Ya tocó el cielo, ya recuperó los tesoros de su alma, y ahora debe encarnar todo eso. Porque el camino espiritual no es un escape, no está diseñado para mantenernos entre nubes y visiones. La verdadera evolución ocurre cuando traemos lo aprendido de regreso a la vida cotidiana, al aquí y ahora, con todo su desorden, su belleza y su humanidad. Jack ya no está ascendiendo, ahora está habitando su verdad, y al cortar el tallo está haciendo una poderosa declaración. Ya no necesito la escalera, porque la luz que buscaba ahora vive en mí. ¿Y qué pasa con el gigante? ¿Por qué debe caer? Ya vimos que el gigante representa esa parte oscura de nosotros, el ego herido, los traumas, los miedos que se volvieron gigantescos. Cuando Jack corta el tallo, no está cometiendo un acto de violencia, no está matando a alguien, está derribando una creencia, está liberándose de la falsa idea de que ese miedo tenía poder sobre él. La caída del gigante
no es una tragedia, es una liberación. Es la última ruptura con la ilusión de pequeñez, de impotencia, de indignidad. Muchas enseñanzas espirituales coinciden en esto. La prueba final no es derrotar un enemigo externo, sino soltar los apegos internos, incluso el apego al propio camino. El buscador debe estar dispuesto a destruir la forma para preservar la esencia. El tallo, que fue sagrado en su momento, ahora se convierte en una reliquia del pasado. Jack ya no necesita buscar en el cielo para encontrar a Dios. Ahora sabe que esa divinidad vive en él. Y ese acto de cortar, lejos de ser una pérdida, es el gesto final de su soberanía espiritual. Con él, el mundo cambia. Jack vuelve a casa, pero no es el mismo muchacho que un día cambió una vaca por unos frijoles. Ahora es un ser despierto, alguien que ha subido, ha enfrentado su sombra, ha recuperado su verdad y ha regresado para vivir desde su centro. Este retorno es esencial, porque el crecimiento real no se mide por las alturas que alcanzamos, sino por la profundidad con la que vivimos lo aprendido. Se mide por nuestra compasión, nuestra honestidad, nuestra voluntad de servir. Los tesoros que Jack trae consigo no son para esconder, son para compartir, para sanar, para inspirar. Y lo mismo ocurre contigo, porque esta historia en realidad no es sobre Jack, es sobre ti, sobre tu camino, sobre la escalada que tu alma está lista para emprender, sobre el miedo que necesitas enfrentar, el don que necesitas reclamar y la ilusión que finalmente debes cortar. No naciste para quedarte a los pies del tallo, ni para vivir perdido entre las nubes. Naciste para viajar entre ambos mundos, para unir lo terrenal con lo divino, para convertirte en un puente vivo entre la tierra y el cielo. El hacha está en tu mano, el tallo está justo frente a ti, y el gigante ya empieza a temblar. Ha llegado tu momento, no para actuar desde el miedo, sino desde la verdad más profunda que habita en ti. Corta lo que ya no te sirve, deja caer las viejas estructuras y avanza con los tesoros que siempre han sido tuyos.